Buenas a todos, ¿qué tal? Veo que hay un par de personillas conectadas, no sé quiénes sois, pero muchísimas gracias por estar ahí. Si tenéis alguna preguntilla me podéis ir diciendo lo que sea en el chat y yo voy mirándolo e intentaré responder, ¿vale? Bueno, pues os cuento, hoy tengo ganas de empezar ya con un poquito de código, porque hemos dedicado mucho tiempo a lo que era configurar la aplicación en Salesforce, bajarnos los metadatos, ver cómo guardar esos metadatos en un sistema de control de versiones, ver cómo puedo trabajar con mi org de desarrollo. Y sí que es verdad que en algún momento me gustaría cambiar de org de desarrollo a ScratchOrgs, pero como llevo ya 6 capítulos y no he escrito nada de código, digo, mira, voy a hacer un capitulillo, aunque sea de empezar con un Lightning Web Component, y voy alternando. Ya un poco más adelante meteré algún capítulo y hacemos algún capítulo de lo que sería la gestión de aplicación y cambiaremos a ScratchOrg, ¿vale? Pero hoy voy a seguir con Developer y vamos a crear nuestro primer Lightning Web Component. Entonces, bueno, os cuento. Esta es la hora en la que estoy implementando todo en el streaming, ¿vale? Y lo que vamos a hacer hoy, tengo la solución ya creada en otra org, que os la quiero enseñar para que os hagáis una idea de lo que voy a ir creando, cómo quiero que me quede al final, ¿vale? Al final lo que voy a hacer, bueno, teníamos nuestra página de especies y tal, que hemos visto que todo esto era funcionalidad estándar, que se podría crear con App Builder sin tener que esforzarse mucho, ¿no? Porque todo esto fue con drag and drop y tal. Muy sencillito todo, esto era un campo fórmula, etcétera, etcétera. Tenemos nuestras tabs, nuestra información, pero bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer una página más personalizada, ¿no? Algo con un componente que se haya diseñado a nivel de píxel como yo quiero que quede. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer como una especie de explorador de todas las plantas que tengo y lo iremos mejorando poco a poco. Hoy nos vamos a centrar en crear un componente que va a ser como el componente tarjeta o el componente tile, ¿vale? Para cada planta individual. Y hoy muchas gracias por suscribirte. Hola, saludos, John. Vale, perdón que no os estoy mostrando la pantalla, ¿vale? Aquí lo tenéis. Como os digo, esto es lo que vamos a crear hoy. Esta es la solución que tengo en mi org de solución y hoy nos vamos a centrar en crear el componente tarjeta para cada planta individualmente, ¿vale? Ya el siguiente día, hoy no creo que nos dé tiempo, pero ya el siguiente día crearemos el componente panel en el cual iteraremos por todas las plantas que hay en nuestro sistema y ya mostraremos toda la información que queramos tener en la página. Pero hoy simplemente nos vamos a centrar en uno de estos componentes, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, el del admin. Entonces voy a cerrar ya esta org, que es en la que tengo las soluciones, y vamos a empezar en nuestra org, que es la que hemos venido personalizando durante todos los capítulos de este streaming, ¿vale? Los que estáis conectados, si hay algún problema, por favor, con el audio, con la pantalla o con lo que sea, intentad decírmelo, ¿vale? Venga. Pues bueno, si yo quiero crear aquí una nueva página, que es una página personalizada, que no está asociada a ningún objeto, sino que es una página de aplicación, la mejor manera de hacer eso sería irme a App Builder. Así que voy a abrir aquí App Builder. Y vamos a crearnos una página de aplicación. Hoy me va todo un poco lento, así que espero que no haya mucho problema. Le damos aquí a nuevo y seleccionamos página de aplicación, ¿vale? Le voy a llamar explorador de especies y de momento, bueno, pues voy a coger este layout mismo, pero luego ya vamos a ver que eso es muy fácil de cambiar, ¿vale? Ya tendría aquí mi página. A la hora de yo querer mostrar mi página en la aplicación, tengo que activarla, ¿vale? Cuando le das a Save por primera vez te sale la opción de activación y si no hay un botoncito de activación. Entonces yo aquí le voy a decir que en Lightning Experience, que sería la interfaz en la que hemos estado trabajando todo el rato, quiero que me lo añada a mi aplicación mis plantas,
¿vale? Le doy a añadir a página y aquí le puedo decir si quiero que esté en la primera, la segunda, donde sea. Yo la voy a dejar ahí mismo y ya de momento, por un lado, tenemos esto creado, ¿vale? Por otro lado, ¿qué voy a hacer? Para desarrollar Lightning Web Components es recomendable activar el modo de debugging, porque activando el modo de debugging, si hay algún error cuando yo estoy intentando visualizar mis componentes en la página, estoy desplegándolos y tal, me va a dar mucha más información si está el modo debugging a si no lo está, porque si no lo está consideras que estás en producción. Entonces aquí yo siempre escribo debug y ya me sale Lightning Components Debug Mode. Pues me vengo aquí y para mi usuario lo activo, ¿vale? Ya tendría el Debug Mode activado. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues a veces, como los Lightning Components se cachean, cuando estás desplegando componentes a la aplicación y estás desplegando cambios, no se refrescan automáticamente porque está el cacheo activado, ¿vale? Entonces, ¿qué es recomendable también hacer? Desactivar el cacheo. Todo esto siempre en las orgs que sean de desarrollo, ¿vale? No lo hagáis en una org de producción. Entonces, ¿cómo desactivo eso? Pues me vengo aquí a Session Settings y hay un setting que se llama... A ver que lo encuentre... Se llama Enable Secure and Persistent Browser Caching to Improve Performance, ¿vale? Esto debería estar desactivado. Yo ya lo tenía desactivado. No sé si es que lo hice el otro día o qué, o si me venía por defecto en la org ya así. Pero el caso es que os aseguréis de que está desactivado a la hora de desarrollar Lightning Components. Me da igual que sean Lightning Web Components o Aura. Entonces, bueno, aquí ya debería aparecer mi nueva tab. Aquí la tenemos, que de momento está vacía. Y vamos a crear nuestro primer Lightning Web Components. Entonces, este es el proyecto de mi aplicación, que lo tengo abierto en Visual Studio Code. Estoy viendo a ver si se ve. Sí, se ve bien, perfecto. Y entonces, para crear un Lightning Web Component, bueno, pues hay muchas formas de hacerlo, pero yo siempre lo suelo hacer desde la paleta de comandos. Acordaros que estos comandos que me salen aquí están ligados a los comandos del Salesforce CLI que se van a ejecutar por debajo cada vez que yo seleccione uno de estos comandos, y que para que me aparezcan tengo que tener instaladas las Salesforce Extensions para Visual Studio Code, ¿vale? Que es un pack de extensiones. Entonces resulta que uno de los comandos es crear Lightning Web Components, así que, bueno, me aparece el primero porque lo he utilizado antes, ¿vale? Pero si no, pues escribís el WC y ya te lo filtra y te sale. Le dais a crear Lightning Web Components y te pide cuál sería el nombre para el componente. Vale, pues yo voy a llamarlo Species Tile, ¿vale? Porque va a ser, voy a crear hoy el componentito que es como la tarjeta que muestra la especie de plantas. Me dice dónde lo quiero crear, ¿vale? Lo quiero crear en la carpeta LWC y ya lo tendría. Vale, entonces, un Lightning Web Component, ¿qué incluye? Bueno, pues incluye, siempre va a tener un fichero JavaScript, ¿vale? Porque los Lightning Web Components, en el fondo, ¿qué son? Son módulos de JavaScript. Un Lightning Web Component no es más que un Web Component, que Web Component es un estándar web, ¿vale? Y los Web Components siempre vienen definidos, dice su estándar, por un módulo JavaScript. ¿Qué es un módulo JavaScript? Pues un trozo de JavaScript que se puede importar y exportar para utilizarlo en otros sitios, ¿vale? Concretamente, estos Web Components se definen con un módulo JavaScript que se exporta, que se define a través de una clase y que siempre tienen que extender una interfaz que se llama Lightning Element, ¿vale? Es una clase, perdón. Esta clase Lightning Element realmente es la clase estándar HTML Element, pero con algo más de funcionalidad. Si os leéis los estándares de Web Components, vais a ver que el estándar dice
que se debe extender de la clase HTML Element. Lo que pasa es que nosotros le metemos un poquito más de funcionalidad para que sea más sencillo crear web components en Salesforce. Pero tenéis que tener siempre en mente que todo lo que estáis trabajando con Lightning Web Components es JavaScript estándar y Web Components estándar, ¿vale? Con una capita por encima de lo que se llama Syntactic Sugar, que se dice en inglés, ¿vale? Que sería como una capita para que sea más fácil desarrollar. Simplemente eso, ¿vale? Entonces, bueno, sería mi clase JavaScript. Luego, normalmente va a haber un fichero HTML. Esto no es obligatorio porque va a haber componentes que simplemente tengan su comportamiento en JavaScript y ya está. El JavaScript sí es obligatorio, pero normalmente pues si es un componente visual sí que va a tener que tener un fichero HTML porque al final es la UI, ¿no? Lo que vas a ver tú reflejado en la página cuando vayas a ver tu componente. Hasta aquí todo estándar, HTML y JavaScript. ¿Cuál es este ficherito de aquí? Bueno, pues sería el pegamento que une lo que sería el código del Lightning Web Component a Salesforce. Sería la forma que nosotros tenemos de decirle a Salesforce, esto es un metadato, un tipo de metadato que yo quiero desplegar en mi organización y que tiene esta configuración. Ahora mismo no tiene mucha configuración porque tiene la que me viene por defecto cuando yo creo el componente con las extensiones, pero aquí va a ser donde vamos a poder configurar, pues por ejemplo, en qué experiencias de Salesforce yo permito que este componente se muestre, si permito que se muestre en una página de aplicación como la que hemos creado, si permito que se muestre en la utility bar, si permito que se muestre en la integración con Gmail, lo que sea, ¿vale? Y vamos a poder definir aquí también pues propiedades que luego van a aparecer en App Builder cuando lo utilice ahí y bueno, muchas cosas más, ¿vale? No me quiero extender porque tengo para hablar de Lightning Web Components capítulos y capítulos y capítulos y quiero que hoy por lo menos se quede la idea básica medianamente clara. Entonces, yo quiero montar el componente que hemos dicho antes. ¿Cómo lo vamos a montar? Bueno, pues vamos a ir cogiendo, por un lado, componentes estándar HTML y utilizándolos, y por otro lado vamos a utilizar componentes base. ¿Cuáles son los componentes base? Pues si yo me voy a la documentación de Lightning Web Components, aquí está la referencia de componentes y voy a encontrar todos los componentes base que están disponibles, ¿vale? Los componentes base están creados en base a, valga la redundancia, en base a el look and feel de Salesforce. Es decir, por ejemplo, el componente Lightning Card, que sería el más típico, diría yo, ¿qué es? Pues es una tarjeta, aquí me sale la tarjeta, os muestro esta que os va a sonar más. Una tarjeta que es la típica tarjeta que se utiliza en la UI básica de Salesforce, pero que tú vas a poder utilizar por código, ¿vale? Porque esto ya es un Lightning Web Component que forma parte de los componentes base. ¿Cómo la utilizo por código? Bueno, pues la documentación está súper bien porque te vienen todos los ejemplos. Para cada ejemplo te sale un playground en el cual te vendría el código que corresponde a ese ejemplo y además esto se puede editar aquí, ¿vale? Yo puedo añadir aquí cosas y me va cambiando el componente, por tanto es una forma de prototipado que podéis utilizar y que está muy bien. Entonces, bueno, el componente que queríamos crear era una especie de tarjeta, así que Lightning Card lo vamos a utilizar seguro. Me voy a copiar este, porque va a ser algo así lo que me va a quedar al final, y vamos a ir personalizándolo. Entonces, copiamos el código aquí, lo voy a poner un poquito más grande, y vamos a empezar a personalizarlo para poner lo que nosotros queramos. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Le he dado a salvar, ¿vale? Y como tengo activado el formateo con las extensiones de Salesforce, pues se me ha formateado automáticamente para que siga las guidelines de formateo que yo tengo definidas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este Lightning Card? Bueno, como cada Lightning Card
va a ir asociado a una especie, ¿vale? Voy a definir en JavaScript primeramente, solamente para hacer pruebas hoy, ¿vale? Voy a definir una variable que va a ser especie. Y en lugar de traerme nada de la base de datos y quebrarme la cabeza, etcétera, etcétera, voy a crear ahora mismo, a ver que lo tengo por aquí, que lo he creado antes, aquí un objeto simplemente para hacer pruebas, ¿vale? Me he creado una especie que tiene como nombre admin, descripción va a ser esta va a ser la URL de la imagen, esta va a ser la localización, las posibles localizaciones que tenía. De momento la tarjeta va a mostrar estos datos y de momento los vamos a mostrar del propio objeto que me acabo de crear aquí, pero más adelante conectaremos este componente a la organización para que la organización me pueda devolver de la base de datos los registros reales de especies que hemos guardado, ¿vale? Pero de momento así. Vale, ¿esto qué sería? Esta variable de aquí. Esta variable de esta clase, ¿vale? Que al definirla así dentro de la clase pertenecería a la clase una variable de instancia, es lo que llamamos propiedades. Las propiedades van a guardar el estado de nuestro componente y nosotros vamos a poder referenciar esas propiedades en el código de nuestro componente. Si yo aquí tuviese una propiedad que se llama, por ejemplo, myProperty y tiene valor, es que voy a empezar por un ejemplo más sencillo, ¿vale? Un texto cualquiera, ¿vale? Y yo quiero mostrar esta propiedad en el HTML, olvidaros un momento de esta implementación que he hecho aquí de Lightning Card, ¿vale? Si yo quisiera hacer eso, simplemente tengo que utilizar los corchetes estos, no se llaman corchetes, llaves, ¿vale? Y puedo poner aquí el nombre de mi propiedad, que era, que lo recuerde, myProperty, ¿vale? Si yo quiero mostrar el valor que tiene esa propiedad, en mi HTML lo puedo hacer así. Y de hecho, si en algún momento este valor cambia, el valor de esta propiedad se reasigna, mi componente se va a re-renderizar solo, y todo esto va a ocurrir en tu navegador, para mostrar el nuevo valor que tenga esa propiedad. ¿Qué ocurre? Que yo ahora mismo, en lugar de tener una propiedad tipo texto, tengo algo un poco más complicado, tampoco mucho, ¿vale? Que es un objeto. Un objeto JavaScript que tiene propiedades que forman parte del objeto, ¿no? Entonces yo puedo mostrar, si quiero mostrar el nombre del admin, sería especie.name, si quiero mostrar la descripción, sería especie.descripción, etcétera, etcétera, y siempre con las llavecitas, ¿no? Voy a cambiar esto y me voy a poner el species style primero. Entonces, vamos a empezar a modificar el código que me he copiado de Lightning Card, ¿vale? A ver, que me voy a poner por aquí la chuletilla, que lo he estado haciendo antes. Entonces, ¿qué vamos a ponerle aquí? Bueno, lo del variant narrow no se lo voy a poner porque eso era simplemente el tipo de tarjeta o la variante de tarjeta que me permite definir el propio Lightning Web Component, y eso me da igual. Ahora sí, de título ya no le voy a poner hello, le voy a poner el nombre que tenga mi especie. Y esto lo puedo hacer así, como hemos dicho, llave, especie, que es una propiedad que tengo aquí definida, y punto name, ¿no? La forma de acceder al nombre. Ahora me viene aquí el icono, ¿vale? ¿Qué es esto de los iconos? Bueno, pues resulta, a ver que vea que no me estáis preguntando nada, porque tengo puesta otra vista. Vale, no me habéis preguntado nada. Vale, el tema de los iconos, estos iconos de aquí, son los iconos del Lightning Design System, ¿vale? El Lightning Design System, conocido como SLDS, Salesforce Lightning Design System, es el sistema de diseño que hemos utilizado en Salesforce, que nuestros diseñadores, nuestros User Experience han creado, al cual se adapta todo el User Experience de toda la aplicación de Salesforce. Es decir, nosotros cuando vamos mejorando la aplicación de Salesforce siempre utilizamos las reglas definidas en este Design System. El Design System tiene pues las reglas de diseño, como os digo, tiene también
los blueprints de componentes que te dicen, bueno, pues es que si quieres crear un accordion en Lightning Web Components, lo tienes que hacer no en Lightning Web Components, sino en Salesforce. Te recomendamos que el estilo que debes de seguir es este. Y aquí tienes el código, ¿vale? Aquí tienes el código para crearlo desde cero si lo necesitas. Lo que ocurre es que los Base Components sería ya una capa, digamos, por encima, en la cual, aparte de implementar el look and feel que define el Design System, implementamos también el comportamiento. Entonces, yo como desarrollador, lo que me conviene es utilizar un Base Component. ¿Qué ocurre? Que a veces voy a tener que volver aquí al Design System porque voy a querer ver qué clase, por ejemplo, me define, pues a ver, esta a lo mejor no es muy clara, pero hay clases que me definen qué tipos de textos utilizar, ¿vale? Hay clases que me dicen cómo utilizar un texto de tipo regular, cómo utilizar un texto que sea un heading, etcétera, etcétera. Y si vosotros queréis que vuestras aplicaciones casen bien con el look and feel de Salesforce, deberíais tener presente que es recomendable utilizar las clases definidas en el Lightning Design System lo máximo posible. Estas clases están cargadas en la OR y si tú en tus componentes utilizas estas clases CSS, digamos que esos estilos se van a aplicar a tus componentes, ¿vale? Entonces, ¿por qué os contaba todo esto? Porque los iconos del Lightning Card se definen en el Lightning Design System. Entonces, si buscáis aquí iconos, vais a ver todos los iconos que están disponibles para utilizar en el Lightning Card, ¿vale? Me parece que hay una página un poco mejor que es la referencia de iconos, que me parece que la he abierto antes así. Ah, sí, efectivamente es esta página, ¿vale? Lightning Design System /icons, pero que forma parte también del Design System. Y entonces la mayoría de estos iconos pues los podríamos utilizar en nuestra tarjeta, ¿vale? Yo he visto antes uno que era así como una hojita de una planta y digo, hombre, pues vamos a utilizar ese, ¿no? Ya que la aplicación es de plantas, que es este de aquí, Custom 5. Entonces, este icono pertenece a los Custom Icons y sería el Custom 5, lo cual significa que yo en mi código, en lugar de utilizar Standard Account, voy a utilizar Custom 5, ¿vale? Esto por un lado. Ahora, ¿qué más? En el ejemplo me venía un botón, ¿vale? El botón era... A ver que lo estaba viendo... Era este botón de aquí que es con un icono. Ese ahora mismo no me interesa, me interesa más el icono que tiene la tarjeta básica. Porque yo quiero crear un iconito en mi tarjeta que me permita navegar al registro, ¿vale? Entonces, en lugar de utilizar el button icon que había copiado, voy a copiar este otro y le vamos a poner de label view details, ¿vale? Porque vamos a querer que nos lleve a ver los detalles de cada planta en específico. Y bueno, y de momento no le vamos a implementar el comportamiento ni nada, ¿vale? Vamos a crear hoy lo que es la UI y ya está. Esto de slot actions ya os lo explicaré un poco más adelante también porque es un concepto un poco complicado, ¿vale? Pero simplemente significa... Muchas gracias por el follow. Esto simplemente significa que la tarjeta tiene definida un área, ¿vale? El área acciones, que sería este área de aquí, y que si yo quiero añadir código HTML dentro de ese área, lo voy a tener que hacer a partir del slot que tiene definido. Todo eso viene en la documentación. De momento, creeros lo que os digo y ya dedicaré un capítulo también a explicar cómo va el tema de los slots, ¿vale? Que es algo un poco más complicado. ¿Qué más? Bueno, luego, ¿qué es lo que va en el cuerpo de mi tarjeta? Todo lo que no vaya en ningún slot, ¿vale? Por tanto, todo lo que yo incluya aquí, body start, ¿vale? Todo lo que yo incluya aquí, body end, va a aparecer, perdón, esto no, que esto es el footer, lo voy a borrar, no quiero un footer. Todo lo que yo ponga aquí que no va en ningún slot, me refiero entre el tag de comienzo y el tag de cierre de la tarjeta, eso va a ir al body de la tarjeta,
¿vale? Es un poco raro, lo entenderéis cuando expliquemos los slots, porque esto realmente lo que está yendo es como al slot por defecto de la tarjeta. Pero bueno, creéroslo de momento que este componente funciona así. Entonces, ahora mismo, bueno, pues ya tendría el cuerpo de la tarjeta y aquí vamos a mostrar alguna cosilla más. Por ejemplo, podemos mostrar la descripción de la especie, ¿vale? Vamos a ver si lo he puesto bien, si tengo especie, descripción. Entonces yo aquí puedo referenciar esa propiedad con especie.descripción, ¿vale? Y bueno, de momento le voy a dejar esta clase. Aquí me están dando un tip que este tip me aparece porque dentro de las extensiones de Salesforce hay un validador del Lightning Design System, ¿vale? Y lo que me están diciendo es que utilice mejor otro token que tiene aquí un varp porque este token tiene en cuenta los settings de densidad que el usuario ha utilizado. Pues mira, yo le he hecho caso a la sugerencia y lo he aceptado, ¿vale? Entonces, bueno, voy a desplegar el componente. Bueno, una cosa más. Para que el componente me aparezca en App Builder, yo tengo que configurarlo, tengo que exponerlo, lo primero, ¿vale? Y lo segundo, tengo que configurarlo para que me pueda aparecer y yo poder hacerle drag and drop y ponerlo en la página. Eso lo podéis mirar en la documentación. Aquí hay una sección que es utilizar componentes en los targets de Salesforce, Lightning App Builder, ¿vale? Y aquí me viene, bueno, pues un montón de información, pero como yo ya sé lo que tengo que hacer, me voy a copiar esta parte de aquí y os la explico. Básicamente, como yo he creado una página de tipo aplicación, pues estoy diciendo que quiero exponer mi componente para que sea posible utilizarlo en las páginas de tipo aplicación, ¿vale? Ya estaría. Entonces, lo voy a desplegar. Acordaros, estoy trabajando con una developer, así que hago deploy así mismo, ¿vale? Es la forma más sencilla que me resulta a mí. Vale, veo que se ha conectado Pericles. Hola, Pedro, ¿qué pasa? No sé muy bien lo que ha puesto, pero creo que es como un lagarto o algo así, ¿no? Gracias por conectarte. Bueno, vale, se ha desplegado correctamente, entonces yo ya puedo venir aquí a mi explorador, voy a editar la página, bueno, la tenía aquí abierta, así que bueno, esto lo voy a cerrar ya, lo de las settings de sesión. No me aparece el componente de momento, pero aquí hay un refresh components y ya me aparece el tile, ¿vale? Y lo puedo arrastrar a cualquier parte de la página. Y bueno, pues ya tenemos aquí un esbozo de lo que queríamos incluir en la tarjeta, ¿vale? Si yo ahora actualizo, le he dado a salvar y yo ahora actualizo aquí mi página. Y ya tenemos esa parte hecha. ¿Qué más quiero incluir? Bueno, pues si os fijáis... bueno, lo cerré ya, pero lo que quiero incluir es básicamente la imagen y la localización. Que la localización de momento lo vamos a poner en texto, pero más adelante pues le pondremos unos iconitos, etcétera, ¿vale? Lo iremos mejorando poco a poco. Entonces, a ver que vea otra vez mi chuleta. Vale. ¿Cómo vamos a incluir la imagen? Pues así, ¿vale? Lo copio directamente. Vamos a crear un tag imagen, tag de HTML estándar. Le vamos a poner una serie de clases que ahora os las explico. Le vamos a poner el src a la imagen, que sería el image URL, este que hemos definido aquí, que es el mismo que tenía yo en mis imágenes de prueba, en mis plantas de prueba, y le vamos a poner un alt, ¿vale? Por el tema de la accesibilidad y demás. ¿Qué clases estoy utilizando aquí? Bueno, pues hay una clase del Lightning Design System que, como os he dicho, es muy recomendable utilizarlo lo máximo posible, que te permite alinear los elementos de forma absoluta en el centro, ¿vale? Esto se puede hacer con CSS, pero bueno, pues si tienes una clase que ya lo hace y que se puede aplicar directamente, pues mejor. Y luego hay otra serie de clases, que son las mismas que hemos utilizado aquí, que son las que te definen, te ayudan a definir margen y padding, ¿vale? Este margen y este padding
padding y margen, perdón, siempre van a ir de acuerdo a los valores de margen y padding que se utilizan en las aplicaciones estándar de Salesforce. Entonces, si en lugar de utilizar vuestros propios valores de margen y padding utilizáis estos de aquí, siempre os van a quedar las aplicaciones que van a quedar mucho mejor y van a pegar mucho más con el resto de aplicaciones que hay en Salesforce, ¿vale? ¿Cómo puedo consultar estas clases? Bueno, pues donde estábamos antes del Lightning Design System, aquí hay una parte que ponéis margin y salen todas las clases, ¿vale? Siempre hay para poner en top, left, bottom, right. Podéis hacer también el horizontal, el vertical y el around, ¿vale? El around es bastante útil porque le ponéis quiero un margen que sea round y que sea súper pequeño, pues este. Uno que sea un poquito más grande, pues XX small. Uno que sea un poquito más grande. Así, ¿vale? Entonces, muy recomendable utilizarlo. Como os digo, cuando se pone el bar es porque además de querer utilizar los valores que utilizamos en las aplicaciones estándar, queremos que si el usuario cambia los settings de densidad, nuestra aplicación cambie también, ¿vale? Y se van a ver, pues por ejemplo, si pone un setting más compacto, nuestros componentes se van a ver más pegaditos con menos margen. ¿Qué más le he puesto? Le he puesto una clase especie porque le vamos a poner alguna propiedad CSS más. ¿Dónde defino el CSS? Bueno, pues me creo un nuevo archivo que se va a llamar speciestyle.css. Muy fácil. Y aquí ya puedo empezar a crear clases CSS como en cualquier aplicación estándar HTML, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo voy a pegar aquí directamente lo que he ido haciendo esta tarde antes de hacer el streaming porque no quería haceros perder mucho el tiempo y os lo explico, ¿vale? A ver, en primer lugar, ¿qué es esto de host? Vale, como estamos utilizando Web Components, hay un selector CSS que te permite... Buenas, gracias por suscribirte, María. Vale, como estoy utilizando Web Components, hay un selector CSS que te permite referirte al host del Web Component, que sería, digamos, el punto del DOM en el cual el Lightning Web Component está anclado. En este caso sería como la especie de contenedor que contiene todo el contenido, todos los elementos de mi componente. Entonces, yo ahí le he puesto un mask width, ¿vale? Porque quiero que todos... ahora mismo solo lo estoy haciendo con una tarjeta, pero luego esa tarjeta la vamos a utilizar para iterar sobre las diferentes especies que tengo en mi base de datos, etcétera, y entonces, bueno, pues yo quiero que tengan todas el mismo width y ya está, y esto es porque estaba haciendo pruebas esta tarde y me ha gustado cómo quedaba, y le he puesto que se muestre en modo bloque, ¿vale? Para que se corten esos 325 píxeles. Luego, ¿qué más le he hecho así para que me quede bonito? Bueno, pues a la descripción, como he visto que había descripciones con diferente longitud, le he puesto un min 8, ¿vale? Para que todas me salgan como mínimo con 60 píxeles de altura. Y luego a la imagen esta que hemos creado aquí, pues buenas, muchas gracias por suscribirte. Le he puesto también una altura, ¿vale? Porque las imágenes son diferentes, las he cogido de internet, entonces quiero que tengan todas una altura. Le he puesto un bordecito redondeado para que quede así más mono, aunque yo no tengo mucha idea de CSS y no se me da muy bien, así que si alguien quiere contribuir en mi repositorio que está abierto y ponerlo más bonito, sois bienvenidos todos, ¿vale? Y por último le he puesto un bordecito también porque, bueno, he visto algunas imágenes que tenían un fondo blanco y no se veían bien y tal, y digo, le pongo un borde, ¿vale? ¿Qué me queda en incluir aquí? Bueno, pues la información sobre si mi planta está en un sitio indoors o outdoor, ¿vale? Dentro de la casa o fuera de la casa. Que esto está en location, que sería este campo de aquí, ¿vale? Que esto, ya os digo, nos lo traeremos de la base de datos más adelante. Entonces, y bueno, ya eso le he puesto un... Ah, no, esto lo borré. Nada, esta clase la puedo borrar
porque eso era de pruebecillas que estuve haciendo, ¿vale? Esto se me queda tal que así. Entonces, bueno, pues voy a desplegar mi componente y vamos a ver cómo queda. Y voy a borrar de aquí esto. Efectivamente. Vale. Bueno, pues ya he desplegado mi componente. Muchas gracias por suscribirte, Kemi. Vale. Recordad que teníamos el componente aquí en la página, entonces ya no lo tengo que colocar de nuevo, simplemente voy a actualizar aquí y vamos a ver cómo se queda. Pues ya tendría mi componente tarjeta más o menos esbozado, ¿vale? O al menos, pues, la primera versión que vamos a tener de este componente. Voy a ver el chat, a ver si hay alguna pregunta. A ver, Gold Sánchez, más grande la cámara que Salesforce. Vale, mira, me pongo la cámara chiquitita porque ya me ha pasado más de una vez que he tapado lo que estaba haciendo con la cámara. Y digo, bueno, la pongo lo más pequeña posible y ya está, ya, así no tengo que estar pendiente. Pero bueno, si quieres el próximo día me la pongo un poquito más grande. Salesforce, ¿qué es Salesforce? Vale, pues Salesforce son dos cosas, ¿vale? Por un lado es una empresa muy grande que tiene un montón de aplicaciones en la nube, y por otro lado es una plataforma de desarrollo de aplicaciones, ¿vale? El conjunto de aplicaciones que tiene Salesforce es un CRM, ¿vale? Son aplicaciones que te sirven para gestionar, si tú tienes una empresa, pues para gestionar tus ventas, tu servicio de customer service, tu marketing, tu commerce, ¿vale? Todas las diferentes posibles unidades que pueda tener una empresa. De hecho, si yo vengo aquí, esto es una organización de desarrollo de Salesforce, y yo miro las aplicaciones, vamos a ver que aquí están todas las aplicaciones por defecto que tiene Salesforce. ¿Qué ocurre? Que yo con código puedo tanto extender el comportamiento de estas aplicaciones que ya existen en Salesforce, como crear aplicaciones personalizadas desde cero. Yo soy desarrolladora de Salesforce y entonces estoy enseñando cómo crear una aplicación en Salesforce desde cero, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene Salesforce sobre otras plataformas de desarrollo de aplicaciones? Bueno, pues que hay mucha parte de la aplicación que se puede hacer de una manera muy rápida por configuración. Si ves los primeros capítulos de esta serie, verás que esta aplicación que estamos creando aquí, casi el modelo de datos entero y las primeras páginas que hemos hecho, ¿vale? Como por ejemplo estas de aquí, para todo eso yo no he requerido código. Esta es el primer día que estamos escribiendo código y estoy explicando cómo desplegar ese código a tu organización de desarrollo, y hemos ido viendo poco a poco cómo crear este componente Lightning que tenemos aquí, ¿vale? Vale, hay por aquí otro comentario. Buenas, encantado, aquí en Frontend Developer. Bueno, pues mira, como eres Frontend Developer, seguramente este capítulo te esté interesando, y bueno, y voy a hacer muchos más capítulos de Lightning Web Components porque es nuestro framework de Frontend para crear Web Components y es casi la tecnología que más me gusta de Salesforce, así que os aviso que voy a hablar mucho de este tema. Vale, lo voy a dejar aquí. El próximo día lo que vamos a hacer es crear un componente panel en el cual vamos a iterar sobre las diferentes plantas que he ido creando yo en mi base de datos, ¿no? Y vamos a ver cómo, en lugar de utilizar un dato de prueba, que era el que yo tenía aquí, pues ya vamos a unir este web component a los datos que me van a venir del backend de mi base de datos, ¿vale? Y bueno, y vamos a ir mejorando nuestra aplicación, ¿vale? Así que nada, voy a ir cerrando por hoy. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Me pregunta JGW, no sé si será Javi. ¿Existe alguna manera de colocar la imagen más centrada? Sí, lo que ocurre que yo ahora, para hacer la prueba, ¿vale? Voy a editar la página, te voy a mostrar el layout que he utilizado para la página. Que he utilizado un layout en el cual hay como diferentes secciones y he puesto que la página me quede, el componente me quede en esta sección de aquí, ¿vale? Y por eso me aparece a la izquierda. Y bueno, y no he hecho nada para el alignment del componente. Si yo aquí, vamos a intentar hacerlo, vale, como yo tengo un Lightning Card aquí,
yo creo que yo a esto le puedo añadir la clase SLDS Align. Bueno, este autocompletado que veis aquí también lo tengo gracias al Salesforce Extension Pack que tengo instalado en Visual Studio Code, ¿vale? Muy útil también. Entonces, esta clase de Lightning Design System, que lo que hace es alinearme en el centro, pero claro que me lo va a alinear en el centro de la sección en la cual tengo situado el componente. Vamos a ver si funciona. Voy a desplegar el código a la organización y vamos a ver si me lo muestra más en el centro. Bueno, aquí yo podría cambiar el layout de la página, ¿vale? Puedo decir, bueno, pues es que en lugar de tener este layout quiero tener solamente una región. Vamos a hacerlo así. Vamos viendo cómo queda, ¿vale? Aún así, como veis, me sigue apareciendo a la izquierda porque no tenía ninguna alineación definida en el componente. Ay, jolín, que lo tengo abierto 2 veces. Pero si me vengo atrás, pues vamos a ver si me ha funcionado el alignment. No me ha funcionado. Será porque voy a hacer la última prueba, ¿vale? Y si no me funciona, cierro y te lo digo al día siguiente. Pero voy a intentar meter esto en un div y ponerle la clase Align Center, a ver si me funciona. Ya os digo que yo con el CSS no soy la persona más ducha, pero bueno, hago lo que puedo. Venga, y vamos a desplegarlo a ver si conseguimos que se quede en el centro, y si no lo conseguimos, pues ya el próximo día os lo digo, ¿vale? Actualizo la página. Bueno, pues chicos, no sé cómo hacerlo ahora mismo, lo tengo que mirar con más tranquilidad, ¿vale? No sé si será porque le estoy haciendo al host que se despliegue de esta manera, no lo sé, ¿vale? El próximo día lo miro y os lo digo, que es lo que suelo hacer en los vídeos y lo suelo poner también en los comentarios. Los vídeos los subo a YouTube y si hay alguna cosa que no sepa hacer, lo suelo poner. Las anteriores transmisiones las tengo en YouTube, sí, es en el canal, os lo enseño. YouTube, a ver que lo encuentre. Mi canal. Y bueno, esto tiene un nombre muy largo, pero hay una forma de verlo que es con así, ¿vale? Si buscáis el canal Alba Rivas Salesforce, ahí os podéis suscribir y ahí voy subiendo los vídeos. Además, ya los edito, que si hay algo que no me haya funcionado o lo que sea, lo suelo borrar para que tampoco perdáis mucho tiempo, y suelo poner también el timeline, ¿no? De dónde está cada cosa para que podáis encontrar rápido cómo hacer cada cosa que vamos haciendo en los capítulos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los que os habéis conectado. Espero que os haya gustado el capítulo. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!